el conocimiento es poder, pero el conocimiento espiritual es la llave maestra que abre las puertas de la eternidad. Hoy vamos a adentrarnos en una de las obras más revolucionarias y transformadoras del espiritismo, el Evangelio según el espiritismo. ¿Por qué es fundamental que permanezcas hasta el final de este video? Porque lo que descubrirás aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar. Vamos a revelar verdades que han permanecido ocultas, a desentrañar los misterios que conectan el mundo material con el espiritual y a entender cómo esta obra magistral puede transformar tu vida y tu desarrollo espiritual. Bienvenidos a Hermanos de Luz, el canal donde la verdad espiritual se presenta sin máscaras ni filtros. Y antes de comenzar, tengo una noticia importante para ti. Ya está disponible nuestro primer libro digital. En la descripción encontrarás el enlace a nuestro sitio web, donde podrás acceder a contenido exclusivo sobre las oraciones espiritistas, guías detalladas para montar tu bóveda espiritual y conocimiento profundo sobre los orishas. Además, hemos incluido varios bonus especiales para nuestra comunidad, así que es importante que visites ese sitio web. Si aún no formas parte de nuestra familia espiritual, este es el momento. Activa la campana de notificaciones y suscríbete, porque cada semana traemos revelaciones que pueden cambiar tu perspectiva sobre el mundo espiritual. Y ahora sí, prepárate para un viaje al corazón mismo del Evangelio según el espiritismo. Allan Kardec, cuyo nombre real era Hippolyte Léon Denisard Rivail, no fue un simple escritor o investigador, fue un hombre elegido por la espiritualidad superior para una misión trascendental: codificar y organizar el conocimiento espiritual que revolucionaría nuestra comprensión del mundo invisible. Pero lo verdaderamente extraordinario de Kardec fue su método. No se limitó a recibir mensajes espirituales sin cuestionamiento. Con una rigurosidad científica sin precedentes, sometió cada comunicación a un exhaustivo proceso de verificación, consultando con diferentes médiums en distintos lugares, comparando las respuestas y analizando su coherencia. Esta metodología dio origen a lo que hoy conocemos como el Evangelio según el espiritismo. La obra que hoy analizamos no es un simple libro más, es el resultado de años de investigación metódica, de comunicaciones con espíritus elevados y de un profundo análisis de las enseñanzas de Jesús desde una perspectiva espiritual. Kardec no se conformó con transcribir mensajes, organizó, analizó y estructuró un conocimiento que hasta entonces había permanecido disperso y muchas veces mal interpretado. Lo que hace único al Evangelio según el espiritismo es su capacidad de tender un puente entre las enseñanzas cristianas originales y la comprensión espiritual moderna. No estamos hablando de una simple interpretación religiosa. Estamos ante una obra que revela el sentido profundo y universal de las palabras de Cristo, explicando su aplicación práctica en nuestra vida cotidiana y en nuestro desarrollo espiritual. Este libro representa la confluencia perfecta entre la sabiduría espiritual y el análisis racional, entre la fe y la razón. Kardec nos demuestra que no hay contradicción entre el pensamiento científico y la espiritualidad cuando ambos se practican con honestidad y rigor. Ahora que comprendemos el origen y la importancia de esta obra magistral, es momento de adentrarnos en sus pilares fundamentales. El Evangelio, según el espiritismo, nos revela una verdad universal que trasciende religiones y dogmas. El primer pilar fundamental es la relación íntima entre el espiritismo y el cristianismo original. No hablamos del cristianismo institucionalizado, sino de las enseñanzas puras y directas de Jesús. El Evangelio, según el espiritismo, nos muestra que las palabras de Cristo contenían un significado mucho más profundo del que se ha enseñado tradicionalmente. Cada parábola, cada enseñanza esconde verdades universales sobre la evolución espiritual. Las leyes morales constituyen el segundo pilar de esta obra. Estas no son simples reglas de comportamiento, son leyes tan inmutables como las leyes físicas que rigen el universo. La ley de amor, la ley de justicia, la ley de caridad
Cada una de ellas opera en perfecta armonía con las demás, guiando nuestro desarrollo espiritual. Cuando comprendemos estas leyes, entendemos que cada acción, cada pensamiento tiene una consecuencia en nuestro progreso espiritual. El tercer pilar, la mediumnidad, es quizá uno de los aspectos más incomprendidos del espiritismo. El Evangelio nos enseña que la mediumnidad no es un don reservado para unos pocos elegidos. Es una facultad natural del espíritu que debe desarrollarse con responsabilidad y conocimiento. La mediumnidad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para nuestro crecimiento espiritual y para el servicio a los demás. Estos pilares se entrelazan con nuestras prácticas ancestrales, con el conocimiento de los eguns y con la sabiduría de los orishas. No existe contradicción, sino una profunda complementariedad. El Evangelio, según el espiritismo, nos ayuda a comprender mejor estas conexiones espirituales y a utilizarlas de manera más consciente y elevada. La reencarnación y el karma son dos aspectos fundamentales que el Evangelio, según el espiritismo, nos ayuda a comprender en toda su profundidad. No estamos hablando de conceptos abstractos, sino de leyes universales que rigen nuestro progreso espiritual. La ley de causa y efecto, que muchos conocen como karma, es mucho más compleja y profunda de lo que generalmente se enseña. El Evangelio nos revela que cada acción, cada pensamiento, cada intención genera una energía que inevitablemente regresa a nosotros, no como castigo ni como premio, sino como una oportunidad de aprendizaje y evolución. Cuando entendemos esta ley en toda su magnitud, comprendemos que somos los arquitectos de nuestro propio destino. La reencarnación, por su parte, no es simplemente un ciclo de vida sucesiva, es el mecanismo perfecto que nos permite evolucionar, aprender y reparar. El Evangelio, según el espiritismo, nos enseña que cada existencia tiene un propósito específico, una lección particular que debemos aprender. Las pruebas y dificultades que enfrentamos no son casuales, son oportunidades cuidadosamente diseñadas para nuestro crecimiento espiritual. En este punto es donde encontramos una conexión profunda con nuestros eguns, nuestros ancestros espirituales. Ellos no son simplemente espíritus del pasado, son almas que han recorrido caminos similares a los nuestros, que han enfrentado sus propias pruebas y aprendizajes. El Evangelio nos ayuda a entender que los eguns son parte fundamental de nuestro proceso evolutivo, guías que nos acompañan en nuestro camino de desarrollo espiritual. La comprensión de estas leyes transforma completamente nuestra perspectiva sobre la vida. Ya no vemos las dificultades como injusticias del destino, sino como oportunidades de crecimiento. No vemos los errores como fracasos, sino como lecciones necesarias en nuestro camino de evolución. Esta comprensión nos libera del miedo y nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío con sabiduría y serenidad. Ahora vamos a adentrarnos en la aplicación práctica de estas enseñanzas. El Evangelio, según el espiritismo, no es un libro para acumular polvo en un estante, es una guía viva para nuestra transformación espiritual. En nuestra vida cotidiana, estas enseñanzas se manifiestan de múltiples formas. Cuando enfrentamos conflictos, el Evangelio nos enseña que la verdadera fuerza no está en la confrontación, sino en la comprensión. Nos muestra que cada persona que nos causa aparente daño es en realidad un instrumento para nuestro crecimiento espiritual. Esta comprensión transforma completamente nuestra manera de relacionarnos con los demás. El trabajo espiritual adquiere una nueva dimensión cuando lo entendemos desde la perspectiva del Evangelio. No se trata simplemente de realizar rituales o seguir procedimientos, se trata de una transformación interior profunda que se refleja en nuestras acciones exteriores. La verdadera limpieza espiritual comienza en nuestros pensamientos y sentimientos. Cuando purificamos nuestra mente y nuestro corazón, naturalmente atraemos energías más elevadas. El desarrollo mediúnico, tan importante en nuestra práctica espiritual, encuentra en el Evangelio su fundamento más sólido. La mediunidad no es un don
para satisfacer curiosidades o para obtener ventajas materiales. Es una facultad sagrada que debe desarrollarse con estudio, disciplina y sobre todo con un profundo sentido de responsabilidad moral. El Evangelio nos enseña que el mejor medium no es el que produce los fenómenos más espectaculares, sino el que mejor sirve a sus semejantes. La protección espiritual, tema que preocupa a tantos buscadores, encuentra en el Evangelio su verdadera comprensión. La mejor protección no viene de amuletos o rituales externos, sino de nuestra elevación moral y mental. Cuando vivimos según las enseñanzas del Evangelio, naturalmente nos rodeamos de una energía superior que nos protege de influencias negativas. Esta es la verdadera coraza espiritual que ninguna fuerza inferior puede penetrar. Llegamos a un punto crucial donde debemos abordar las verdades que muchos prefieren ignorar. El Evangelio, según el espiritismo, contiene revelaciones que pueden resultar incómodas para aquellos que buscan solo consuelo, sin compromiso con la verdad. Una de las revelaciones más impactantes es que no existe el destino predeterminado. Muchos buscan en la espiritualidad una forma de evadir responsabilidades, esperando que los espíritus resuelvan sus problemas o les digan exactamente qué hacer. El Evangelio es claro: somos los únicos responsables de nuestro progreso espiritual. Los espíritus pueden guiarnos, aconsejarnos, pero jamás tomarán nuestras decisiones por nosotros. El mundo espiritual no es como muchos lo imaginan. No es un lugar de descanso eterno ni de contemplación pasiva. Es un estado de constante actividad, de aprendizaje continuo, de trabajo incesante. Los espíritus superiores nos revelan a través del Evangelio que la verdadera felicidad está en el servicio a los demás, en el trabajo constante por nuestro mejoramiento y el de nuestros semejantes. Para los médiums, el Evangelio contiene advertencias específicas que no podemos ignorar. La mediunidad mal utilizada, sea por vanidad, por interés material o por falta de estudio, puede convertirse en una fuente de sufrimiento. No basta con tener la facultad mediúmnica, es necesario desarrollarla con base moral sólida, con estudio constante y con verdadero espíritu de servicio. El Evangelio también nos revela que la verdadera caridad va mucho más allá de la ayuda material. La caridad más importante es aquella que fortalece el espíritu, que ayuda a otros a comprender sus pruebas y a superarlas. El asistencialismo sin orientación espiritual puede crear dependencia en lugar de promover el crecimiento. El Evangelio, según el espiritismo, también nos revela una verdad fundamental sobre la oración y su verdadero poder. La oración no es una simple repetición de palabras, ni un ritual mecánico. Es una elevación del pensamiento, una conexión directa con las fuerzas superiores del universo. Cuando oramos con verdadero sentimiento, generamos una vibración que transforma nuestra realidad espiritual y material. Otro aspecto crucial que debemos comprender es la relación entre el sufrimiento y el progreso espiritual. El Evangelio nos enseña que el sufrimiento no es un castigo divino, sino una consecuencia natural de nuestras propias acciones y una herramienta de evolución. Sin embargo, no debemos buscar el sufrimiento ni glorificarlo. La verdadera evolución está en aprender las lecciones que el sufrimiento nos trae y transformarlas en sabiduría. La reforma íntima, concepto fundamental del Evangelio, es quizás la enseñanza más revolucionaria. No se trata simplemente de cambiar comportamientos externos o de seguir reglas morales. Es una transformación profunda que comienza en nuestros pensamientos más íntimos y se refleja en todas nuestras acciones. Esta reforma es un trabajo constante que requiere vigilancia continua y sinceridad con nosotros mismos. También es fundamental entender que el Evangelio nos habla de la importancia del libre albedrío. Cada espíritu tiene la libertad de elegir su camino, pero debe asumir las consecuencias de sus elecciones. Esta libertad es sagrada y ningún espíritu, por más elevado que sea, puede interferir con nuestras decisiones personales. Hay aspectos fascinantes del Evangelio según el espiritismo que muchos desconocen. Por ejemplo, la obra contiene
un análisis profundo sobre los llamados falsos cristos y falsos profetas, un tema extremadamente relevante en nuestra época. El Evangelio nos proporciona las herramientas para identificar a los verdaderos mensajeros espirituales, explicando que estos se reconocen no por sus prodigios o manifestaciones extraordinarias, sino por la humildad, la sabiduría y el amor desinteresado que demuestran. Un detalle extraordinario es cómo el Evangelio aborda el tema de los sueños y su significado espiritual. Nos revela que durante el sueño, nuestro espíritu se desprende parcialmente del cuerpo y puede tener experiencias significativas en el mundo espiritual. Estas experiencias pueden ser recuerdos de vidas pasadas, encuentros con seres queridos desencarnados o incluso advertencias y orientaciones de espíritus superiores. Otro aspecto poco conocido es la explicación que el Evangelio ofrece sobre las obsesiones espirituales. No se limita a describir el fenómeno, sino que proporciona una comprensión profunda de por qué ocurren y, más importante aún, cómo prevenirlas. Nos enseña que la mejor defensa contra la obsesión no está en rituales o amuletos, sino en la elevación moral y en la práctica sincera del bien. El Evangelio también contiene información sorprendente sobre los niños y su naturaleza espiritual. Explica que los niños pequeños, especialmente antes de los 7 años, mantienen una conexión más directa con el mundo espiritual. Sus aparentes amigos imaginarios pueden ser, en realidad, espíritus protectores o familiares desencarnados que los acompañan en su desarrollo. La sabiduría contenida en el Evangelio, según el espiritismo, es como un manantial inagotable. Con cada lectura, con cada estudio, descubrimos nuevas verdades, nuevas perspectivas que transforman nuestra comprensión del mundo espiritual y material. El estudio constante y sistemático de esta obra es fundamental para todo aquel que busca un desarrollo espiritual verdadero. No basta con una lectura superficial. Es necesario meditar sobre cada enseñanza, analizar cada concepto y, sobre todo, aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria. La práctica de la mediumnidad, cuando se fundamenta en las enseñanzas del Evangelio, se convierte en un instrumento poderoso de transformación personal y colectiva. Por eso es esencial que todo médium en desarrollo conozca y estudie profundamente esta obra. El conocimiento espiritual es una responsabilidad. Una vez que comprendemos estas verdades, tenemos el deber moral de vivirlas y compartirlas, no para imponer nuestra visión a otros, sino para iluminar el camino de aquellos que buscan respuestas. En la descripción de este video encontrarás el enlace para obtener nuestro libro Camino a la Regla de Osha y Fa, Guía Práctica para Leyos y Santeros, una obra que complementa perfectamente el conocimiento que hemos compartido hoy. En nuestro canal encontrarás una lista de reproducción completa dedicada al desarrollo de la mediumnidad. Este curso te guiará paso a paso en tu desarrollo mediúmnico, siempre basado en los principios fundamentales del Evangelio según el espiritismo. Hermanos de luz, el conocimiento es la llave, pero el amor es la puerta hacia la verdadera evolución espiritual.